Pues bien, hoy día vamos a profundizar el pecado capital de la ira. La ira, recordemos que es un sentimiento desordenado, incontrolado, de odio y de enfado contra las otras personas y también contra pueblos enteros, genocidios, etc. Para ir entendiendo mejor, Cristian, pasemos de inmediato al primer tema que te planteaba, de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, los psicópatas de Viña del Mar. Psicópatas que reflejan la ira, Jean-Philippe, que son los primeros psicópatas que vamos a ver, y también grandes asesinos en serie. Estos marcaron nuestra vida en Chile durante 1980 y 1981, particularmente en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué. Yo vivía en aquel tiempo allá en la quinta región y me acuerdo que era muy chico, tenía 9, 10 años, y estos dos carabineros, ex carabineros, afortunadamente, mataron, asesinaron a 10 personas y violaron a 4 personas. Dentro del último tiempo son los asesinos en serie más despiadados que ha tenido nuestro país. Y afortunadamente fueron descubiertos porque a Sagredo se le ocurrió confesar sus crímenes a un cabo que era Juan Quijada. Después de tanta mal que había hecho, lo confiesa y Quijada lo denuncia y finalmente lo apresan. Estos asesinos que vamos a ver responden a dos grandes... Mira, son creados por la misma sociedad, Jean-Philippe. Y también responden a, por lo general, traumas de la niñez apoyados por un contexto social del momento. En plenos 1980, las Fuerzas Armadas del país y de orden en gran medida tenían una impunidad. En gran medida hacían lo que querían. Se les pidió la intervención en 1973, es verdad, pero después se toman el poder y el poder los va a ir corrompiendo. Desde mi interpretación y análisis de este caso, que es el caso de los psicópatas de Viña, que, mira, el miedo que había, por ejemplo, yo me acuerdo, viajando con mi papá y mi mamá de Viña a Quilpué, de Quilpué a Viña, pasábamos por todo el Sausalito y ahí se encontraban los muertos en los autos, asesinados por estos psicópatas, mujeres violadas, y nosotros que éramos chicos con miedo, pues bien, estos parecen que asumieron esta impunidad del momento y incluso asesinaban a rostro descubierto, Jean-Philippe. Ni siquiera se tapaban la cara. Claro, con un nivel de sadismo mayor. Un nivel de sadismo mayor. Y fueron los que atemorizaron nuestro país, los últimos que atemorizaron, y esperemos que sean los últimos en la historia de nuestro país, pero que fueron ajusticiados y muertos en el último, digamos, aquí estamos viendo algunas imágenes, en el último fusilamiento que hay en la historia de nuestro país, el día 5 de febrero de 1985 fueron ajusticiados y eliminados. La pregunta es, ¿qué da origen a esto? Mira, Jean-Philippe y amigos, en las mentes de los grandes asesinos en serie de la historia, nadie está a salvo. Cuando aparecen una de estas figuras como Collins, Sagredo y Top Collins, pueden estar conversando contigo un psicópata y no estás a salvo, Jean-Philippe. Nadie está a salvo cuando se enfrenta a la mente de un asesino en serie, como estos hombres. Vamos a seguir revisando muchos más casos, como por ejemplo el que viene a continuación de Pedro Alonso López, un colombiano conocido como el monstruo de los Andes. Mató a 300 personas. Es el más grande asesino en serie de la historia de la humanidad, al menos del último tiempo. Pedro
Pedro Alonso López, que nació en 1948. Mira, recordemos que todos tienen una vida traumática cuando pequeños, asociados a un entorno de violencia. Pues bien, fue hijo de una prostituta y tuvo una infancia con mucha violencia. Incluso fue violado cuando tenía 8 años. Abusado sexualmente a esa edad, vivió en la indigencia, producto que en un momento dado su madre, una prostituta, lo encuentra intentando tener relaciones sexuales con su hermana y lo echa de la casa a los 9 años. Es violado, vive en la indigencia durante mucho tiempo. A los 12 años es adoptado por unos estadounidenses que tienen tremendos conflictos con él y luego lo dejan de nuevo en la calle. Pedro Alonso López huye, cae luego en la prisión. En la prisión, 3 convictos lo violan. De nuevo, edad de 20 años. Como respuesta los mata, pero no le hacen nada porque no lo castigan mucho porque dice que fue en defensa propia. Pues bien, después sale finalmente de la cárcel y se dirige a Perú y comienza a caminar por diferentes partes de Perú. Y según cuenta este criminal, que es la personificación de la ira, dice que mató a más de 100 niñitas peruanas. Las violaba, las estrangulaba y las mataba Jean-Philippe. Después pasó por Ecuador. Y ahí otras 100. Y después llega a Colombia. Y en Colombia otras 100. Finalmente lo capturan y él confiesa sus asesinatos. Y es conocido desde entonces como el monstruo de los Andes, el peor asesino de la historia de nuestro continente y uno de los peores asesinos de la historia de la humanidad. Es muy relevante señalar una cosa, porque los estudiosos de estas psicologías asesinas se detienen en estos casos y a partir de este caso del monstruo de los Andes, mira, se establece un arquetipo muy importante que son el odio que produce en los hombres y especialmente en los niños, odio, cuando ven a sus madres tener relaciones con muchos hombres. Cuando el niño ve eso, lo vuelve loco y produce engendros y psicópatas como este Pedro Alonso López. Las mujeres con muchos hombres, con muchos compañeros sexuales, mejor que sus hijos no sepan de eso. Porque eso va alimentando una ira, una frustración. Un odio. Un odio contra las mujeres. Y todo lo que él vivió con su madre prostituta cuando chico, después se le devolvió a la misma sociedad matando a 300 mujeres. Dice, perdí mi inocencia, él declara, perdí mi inocencia a los 8 años. Así que decidí hacer lo mismo con tantas muchachas jóvenes como pudiera. Testimonios de este psicópata. Por lo tanto, vale la pena recordarlo, Jean-Philippe, y que cuando las personas, especialmente las mujeres que tienen que proteger a los niños, que no sepan mucho lo que andan haciendo porque genera
Es uno más de los detonantes para una personalidad psicópata. Efectivamente, Jean-Philippe. Luis Alfredo Garavito, la bestia, mató a 147 personas. 147 personas. Y este Luis Alfredo Garavito es el principal asesino en serie de Colombia. También el otro era de Colombia, pero asesinó en Perú, Ecuador y en Colombia. Este es colombiano y también, cuando pequeño fue víctima de abuso sexual, declara él también. ¿Y qué es lo que hace? Mata a 172 niños. Hoy en día se encuentra en la cárcel. Estos son la última entrevista que dio. Pero ¿qué es lo que sucedió en este caso? Según las declaraciones del mismo Garavitos, él reconoce que hizo un pacto con el diablo. Y en un testimonio dice... Queremos aclarar algo, antes, es que nosotros tenemos 147 personas, tú dijiste 172. Sí, no sé si, sí, las cifras son 172 las correctas. Para corroborarlo. Sí, son 172 asesinatos por parte de este hombre. Pero él reconoce que hizo un pacto con el diablo y es uno de los argumentos para pedir perdón y que lo liberen hasta el día de hoy. Él nació en 1957 y mira lo que dice, aparte de ser, ¿cómo se llama? Haber sido violado por su tío mayor durante su infancia. Él dice, reconoce un pacto con el diablo. Y mira, voy a leer un pequeño pasaje de sus testimonios. Dice, voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño cerca. Él estudiaba en una escuela donde yo había ido la otra vez. Lo agarro, lo acaricio, lo amarro, lo mato. Pero él reconoce, me viene esa extraña fuerza. Un pacto demoníaco. Cuando se hacen estos pactos demoníacos, son pensamientos que llegan. Y así terminó matando a 172 personas. Recordemos, ¿qué es lo que uno saca como conclusiones aquí? Una falta de empatía, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento. No tiene ningún tipo de remordimiento esta persona. Es decir, si lo llegan a soltar va a seguir matando. Una autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, deshumanización, egocentrismo, impulsividad, sadismo, pedofilia, graficado en este representante del pecado capital de la ira. John Wayne Gacy, el payaso asesino. Tremendo. Estadounidense que vemos aquí en pantalla, nacido en 1942, violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Y se le llama el payaso asesino porque tenía como costumbre disfrazarse de payaso y participar en muchos desfiles sociales y fiestas de niños vestidos de payaso. En este caso, vemos a un hombre que, siendo homosexual, desarrolló una fobia contra su propia homosexualidad que lo llevó a transformarse en un asesino sistemático de jóvenes. O sea, una rabia consigo mismo que la canalizaba. Que la canalizaba contra jóvenes, a quienes violaba, asesinaba y sus cuerpos los enterraba en su propia casa. 3 de esos 33 no los encontraron, pero muchos de los cuerpos de estos asesinatos estaban enterrados en su misma casa. O sea, 30 cuerpos en el patio de su casa. Muchísimos, efectivamente.
acudió a un abogado y finalmente confesó los crímenes porque no lo pillaban. Y de casualidad prácticamente, claro, teniendo esta figura social de un payaso que celebraba con los niños, iba a festividades sociales, terminó siendo en el fondo uno de los asesinos más despiadados de Estados Unidos. Padre alcohólico con un trauma en la cabeza, sufría desmayos en la adolescencia. En el fondo, una vez que es ejecutado en 1994 por una inyección letal, una doctora sacó el cerebro de este asesino en serie para ver si era extraño y encontró que era normal, era un ser normal, pero evidentemente con una infancia. Por eso es muy importante. Mira, los primeros años, los primeros 5 años de la vida de un ser humano son los más importantes de la vida. Los otros 5, para llegar a los 10, son otros más importantes de la vida. Es decir, durante los 10 primeros años, e incluso un poquito después, hasta los 15, son los años clave en el desarrollo, en la estructuración de las personalidades y de los caracteres. Por eso, estas personas desarrollan estas psicopatías, neurosis, psicosis, por las experiencias que tuvieron en su momento dado en la infancia. Este fue uno de los asesinos más atroces, incluso ha dado origen a muchas series de televisión, este payaso asesino. Antes de hablar de Andrei Romanovich, el carnicero de Rostov, también llama la atención incluso los alias que tienen. Seguimos junto a Cristian Contreras revisando los grandes psicólogos más connotados, psicópatas en la historia de nuestra humanidad. Por ejemplo, Andrei Romanovich, el carnicero de Rostov. Considerado el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Entramos en una de las personalidades más extrañas y dualistas que pueden existir. Porque por un lado, este Romanovich tenía, mira, era una persona muy sumisa a su señora. Era una persona con una impotencia sexual que le costaba muchísimo tener relaciones con su propia señora. Le costó mucho tener hijos con ella. Sin embargo, y también era muy maltratado por su mujer y por el entorno desde pequeño. Le hicieron mucho bullying cuando pequeño. Se tituló de profesor y los alumnos se burlaban de él. Entonces tenía una personalidad sumisa, una personalidad callada, y detrás de esa personalidad callada se escondía el peor monstruo de la historia de asesinos en serie de la Unión Soviética. Que es un fenómeno bien frecuente, ¿eh? De hecho, lo toma Jim Carrey en una de sus películas, en tono de comedia, por supuesto, pero Irene y yo y mi otro yo es de eso, una personalidad apabullada por el entorno y que en algún momento busca su alter ego para explotar. Mató a 52 muchachas, porque lo que descubrió es que toda esta energía negativa que recibía la canalizó en contra de las mujeres. Y toda esta impotencia sexual que tenía en la vida cotidiana, se dio cuenta que se despertaba cuando violaba, cuando mataba y estrangulaba y le golpeaba la cara a las niñas. Ahí lograba la excitación. La excitación suprema. La huella que dejaba este asesino era que le cortaba los ojos. Entonces, la firma de este asesino era que le cortaba los ojos a sus víctimas. Por lo tanto, lo que vemos acá es un
mira, es una persona que él también reconoce un pacto con el demonio. Es otro, así como el colombiano que veíamos hace un instante. Oh. Era introvertido, era muy callado en la vida cotidiana y sin embargo hizo desaparecer a 52 mujeres. Él narra, mira, incluso lo capturaron. Y lo controvertido que muestra es que su ADN, por ejemplo, porque se descubrió semen en las víctimas. Pero lo más controvertido de este caso, por eso dicen que él se consideraba a sí mismo un engendro del demonio en sus declaraciones, porque se descubrió a estas mujeres con semen de este asesino, pero el semen del asesino no coincidía con la sangre de él. ¿Cómo se explica eso? Entonces lo soltaron 2 veces. Lo pillaron, vieron el ADN del semen, el ADN de sus... No coincidían, eso es rarísimo. Y lo soltaron. Y finalmente, de casualidad, un policía lo descubre saliendo de un bosque, le pide su identificación, no lo logra porque era un control rutinario. Y después, al otro día, descubren en ese mismo bosque una muchacha muerta. Ahí lo capturan y él confiesa finalmente. Practicó actos de canibalismo. Se comía incluso, también practicó actos de canibalismo y violaciones a hombres, muchachas y hombres también. Guardaba mucho de sus vísceras, los testículos, los guardaba como trofeos. Este carnicero de Rostov. Y entre las cualidades que tenía, incluso se le confundió con un cirujano porque al hacerle los cortes a las víctimas con las cuales se excitaba él, los hacía con mucha precisión. Fue ejecutado de un tiro en la nuca finalmente, que fue descubierto el 14 de febrero de 1994.